Saludos cordiales, quiero presentarles una exposición sobre las 8 características básicas de una iglesia saludable. El autor de este libro es el Dr. Christian Schwarz y este libro se constituye en un manual o una guía práctica para el crecimiento natural. El Dr. Christian Schwarz es el director del Instituto Bíblico para el Desarrollo y Crecimiento de la Iglesia en Alemania. Es autor de varios libros sobre el tema de crecimiento. En esta obra, las 8 características básicas para el crecimiento de una iglesia saludable, se nos presentan los resultados y las conclusiones del mayor proyecto de investigación jamás realizado en iglesias de los 5 continentes, donde se analiza las razones de el crecimiento, del por qué crecen estas iglesias. El Dr. Schwarz nos invita en este tratado o en esta guía, nos invita a que abandonemos los programas de éxito concebidos por el hombre y que nos volvamos a los principios divinos, a los principios cristocéntricos de crecimiento. Porque muchos de los conceptos de crecimiento centran su observación solamente en los frutos sin considerar las raíces que producen los frutos. La clave es el potencial biótico, que es un criterio que el mismo Dios ha introducido en su creación, cuyo concepto se radica en la capacidad inherente de un organismo o una especie de multiplicarse y reproducirse a sí mismo. Con esta introducción, el autor presenta 8 características básicas que permitirán que una iglesia se desarrolle saludablemente y naturalmente. La primera característica se centra en el liderazgo capacitador. El liderazgo de una iglesia en crecimiento debe conectar su trabajo o concentrar su trabajo en capacitar de manera permanente, de manera pertinente y de manera personal a otros creyentes para el servicio. Todo dentro de un ambiente de amistad y compañerismo. También el liderazgo debe mostrar autoridad y madurez espiritual para poder llevar a otros creyentes a ejercer autoridad y a la vez madurez espiritual. Los líderes deben de capacitar, deben de apoyar, deben de motivar y acompañar a cada creyente para que llegue a aquel o a hacer aquello que Dios ha provisto para él. En lugar de hacer de ellos mismos la mayor parte del trabajo en la iglesia, deben invertir la mayor parte de su tiempo en el discipulado, la delegación y la multiplicación. Los creyentes deben estar siendo capacitados constantemente en doctrina, en habilidades y en carácter. Cuando el liderazgo delega, cuando el liderazgo capacita, cuando el liderazgo se multiplica, la consecuencia es el crecimiento de una iglesia saludable. La segunda característica que se nos muestra en esta guía es ministerio según dones, es decir, servir en lo que son buenos. La función de los líderes se reduce simplemente en ayudar a los miembros de la iglesia a encontrar y a reconocer los dones que Dios le ha dado y crear espacios en la iglesia y en la comunidad para el servicio, pero de acuerdo a sus dones. Cuando los creyentes viven en consonancia con los dones espirituales, ya no trabajan por fuerza propia,
sino que el Espíritu Santo obra en ellos para que puedan tener un rendimiento extraordinario. Ministerio según dones. La tercera característica que el autor nos presenta en esta guía está en la espiritualidad contagiosa. Sin duda que una iglesia debe tener una espiritualidad contagiosa. Una iglesia debe vivir la fe con entrega, con ímpetu, con fuego y con entusiasmo. Cuando los momentos de oración en la iglesia son una experiencia innovadora, esto influirá fuertemente en la calidad y en la cantidad del crecimiento de una iglesia. La iglesia debe proveer un ambiente de gracia en las relaciones. La iglesia motiva a los creyentes o debe motivar a los creyentes a una vida devocional fervorosa. En tiempos de oración, tiempos de reflexión y lectura de la palabra. La iglesia debe exhortar a los creyentes a tener una buena relación con Dios. La iglesia debe exhortar también a los creyentes a vivir en base a principios y a convicciones, es decir, servir con limpia conciencia. La iglesia debe buscar o animar a los creyentes a buscar y a seguir consejo. En conclusión, la espiritualidad contagiosa es vivir la fe mostrando a los demás la realidad de mi encuentro personal con Jesucristo. La cuarta característica que se nos menciona son las estructuras funcionales. Tener líderes responsables en las diferentes esferas de actividades de la iglesia. Una estructura funcional es lo que le da solidez a una organización. Tener estructuras funcionales es lo que le permite a la iglesia obtener resultados específicos en todo lo que emprenda. La iglesia que tiene un plan estratégico sabe hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Es decir, que tiene un norte definido. La iglesia debe planear. Dentro de la planeación debe establecer objetivos y metas. Debe organizar, es decir, escoger, capacitar y colocar el recurso humano existente. Debe liderar, que tiene que ver con supervisar los procesos, motivar, dirigir y acompañar al liderazgo en el desarrollo del servicio encomendado. Y controlar, es decir, evaluar el funcionamiento, ver los resultados y reportar dichos resultados. Las estructuras funcionales son fundamentos que le van a permitir que la iglesia pueda desarrollarse y pueda crecer de manera natural. La quinta característica tiene que ver con el culto inspirador. Una inspiración que proviene del Espíritu de Dios. El culto inspirador se da cuando el Espíritu Santo actúa realmente y no solo cuando se dice que actúa. Ejerce efectos correctos sobre la forma y el transcurso del culto y también sobre la atmósfera que es perceptible para todos. Un programa inspirador con la música, el teatro, el evangelismo, la predicación, los anuncios, todos estos elementos del programa te conectan con Dios y con sus principios. Pero también tiene que ver con un auditorio agradable, es decir, la decoración, el sonido, la luz, los olores, la ventilación, la limpieza, la recepción, el espacio donde son elementos, todos estos son elementos que te hacen sentir cómodo y alistan tu alma
para escuchar lo que Dios quiere decir a cada una de las personas que están en el auditorio. Un lugar seguro también es clave para el desarrollo natural de la iglesia. Es decir, estacionamientos, programas para niños, baños limpios, entre otras cosas. Todos estos elementos externos crean un ambiente para la seguridad física dentro de la iglesia. Y lógicamente tener un culto inspirador implica compartir un mensaje bien preparado, bien estructurado, con sustento bíblico profundo, porque es ahí donde la palabra bien preparada hace el efecto que suele hacer en el hombre que está dispuesto y que viene a escuchar la palabra del Señor. La sexta característica tiene que ver con células integrales, es decir, grupos de discipulado en casas. La multiplicación continua de grupos celulares es un principio de crecimiento universal, dice el autor. Se dice células integrales porque ahí el creyente no solo lee los textos bíblicos, sino que las verdades bíblicas expuestas, lo impulsan espiritualmente y se relacionan normalmente con hechos concretos de su vida diaria. Se dice también que las células integrales, porque en ellas el creyente tiene la posibilidad de tratar preguntas que verdaderamente les preocupan. En una célula, el creyente tiene la posibilidad de servir a otros con los dones que Dios le ha dado. Del mismo modo, en los grupos celulares van surgiendo nuevos líderes y esto ayuda a la multiplicación y el crecimiento de la iglesia. En las células integrales se realizan muchas cosas que constituyen la esencia de la iglesia de Jesucristo. Si uno de los principios estudiados debería ser considerado como el más importante, no hay duda que este sería la multiplicación de grupos celulares para el crecimiento sostenible de una iglesia. La séptima característica tiene que ver con el evangelismo según las necesidades. Dirigir el evangelio hacia programas, hacia preguntas, inquietudes y necesidades de los incrédulos. Es lo que le permitirá a la gente conectarse con la iglesia. Las investigaciones revelan que el 10% de los creyentes tienen el don de evangelismo. El evangelismo relacional es la manera más efectiva de compartir el evangelio para que las personas entren en contacto con la iglesia. La importancia de hacer la diferencia entre creyentes que tienen el don de evangelismo y los que no tienen es para buscar a esos que sí lo tienen y darles las herramientas y apoyarles para que se desarrollen en la iglesia. La clave, hermanos, que para que la iglesia crezca y se desarrolle es que ésta dirija sus actividades evangelísticas enteramente hacia las preguntas, inquietudes y necesidades de los incrédulos. Porque cuando hacemos algo a uno de los más pequeñitos, a Dios lo hacemos. Y la última característica que nos presenta el autor de esta guía práctica es las relaciones afectivas. El amor no es un mero sentimiento. El concepto bíblico del amor es el fruto y es la acción, dice el autor. Los seres humanos sin Dios no necesitan oír discursos sobre el amor. Ellos quieren experimentar concretamente los efectos del amor cristiano. Estudios han demostrado que hay una relación altamente significativa entre la capacidad de amar de una iglesia y su potencial de crecimiento. Una manera de incrementar el amor entre los miembros de la iglesia es pasar tiempo
con ellos fuera de las actividades de la iglesia. Es invitar a tomar café, a comer, a cenar, a hacer uso de los elogios, de los cumplidos entre los unos y los otros, asistir al culto, que los líderes conozcan las necesidades personales de sus colaboradores, reír en sus reuniones. El amor auténtico vivido por los creyentes confiere a la iglesia una fuerza de irradiación muchísimo mayor que programas evangelísticas, sin resaltar o restar importancia al evangelismo. El autor, queridos hermanos, nos muestra estas características que pueden hacer que una iglesia crezca saludablemente. Dios les bendiga.